El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había ahí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al esposo y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Dios, hermanos, cuando creó todas las cosas, pero en un modo particular cuando creó a los seres humanos, vio que todo era bueno y que nosotros éramos buenos no solamente como el resto de la creación, sino como alguien con quien podía compartir un momento, como si fuéramos amigos, como si fuéramos su familia, sus hijos. Así, cuando nuestros primeros padres cayeron en el pecado y cayeron en la tentación del demonio y vino la desobediencia, el Señor no nos condenó a la vida eterna en el infierno, sino que nos da la posibilidad de salvarnos, nos da la posibilidad de reivindicarnos, y entonces se compadece de nosotros. Compadecerse, padecer junto con, compartir nuestras penas, nuestros padecimientos, lo hace porque en el momento en el cual decide encarnarse y sufre su pasión, muerte y después va a resucitar glorioso, esa dignidad caída que teníamos, Él la vuelve a dignificar y además la eleva a un grado de divinidad, de compartir con nosotros su espíritu en la plenitud de que seamos su familia. La alianza que había hecho con los antiguos padres se rompe. La alianza que va a hacer con su primer pueblo se rompe. Y entonces viene y hace una nueva alianza. Una alianza que los profetas la pueden comparar como la alianza de una boda. ¿Por qué una boda? Porque si nosotros nos ponemos a ver, hermanos, la verdad es que no hay una fiesta más grande que una boda. Socialmente hablando, todas las sociedades, todos los cultos, todos los ritos tienen bodas. Y aquí en Latinoamérica, sí, de pronto a mis hermanas quinceañeras como que les hacen unos fiestonones, ¿no? Pero aún así, no es más grande que una boda. La ilusión general de compartir mi vida con otra persona y generar una nueva familia, el hecho de que venga bendecido por Dios y se genere una nueva alianza entre dos familias y con Dios. No es simplemente como hoy la sociedad quiere hacer pensar y el demonio nos empuja a creer que yo me puedo simplemente arrejuntar y es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Arrejuntarse puede hacerlo cualquier otra especie, no humana. Pero entrar en una situación de un matrimonio, no.
y entrar en una alianza con Dios a través de ese matrimonio, menos. Y eso implica que hay un compromiso, una responsabilidad, pero hay una enorme bendición en una boda. Y por eso los profetas entonces dirán que la alianza de Dios con su pueblo es semejante a una boda. El banquete celestial, el que volvamos a recuperar la ganancia del cielo, se compara con el banquete de una boda. Y en esa boda, en esa alianza, el Señor dice, ya no te llamarán abandonada. ¿Por qué? Porque ahora te llamarán desposada. Es Dios quien se ha complacido en ti y te ha desposado con tu tierra, con tu familia, con tus bienes, con todo lo que eres y representas. Esa bendición es para que tú puedas alegrarte con Dios y Dios contigo. Y por eso es importante el respetar entonces los sacramentos que el Señor nos da, la alianza que el Señor nos da. Hoy vamos a participar de la alianza de Dios a través de dos familias que presentan justo a sus hijos dentro del bautismo. Y en ese bautismo se configurarán con Cristo y comenzarán a formar parte de una gran alianza. Forman parte de su iglesia. Hoy precisamente el Señor nos pide que pongamos atención y dice que Dios nos ha llamado para participar de su gloria. Y para eso lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo por medio del Evangelio. Hacer esa alianza implica entonces estar atento del Evangelio. Y llama la atención que la liturgia también el día de hoy nos pone una boda en el marco del inicio del ministerio de nuestro Señor. Hace unos días habíamos celebrado la Epifanía, ¿no? Esa presencia donde el Padre, el Espíritu Santo manifiestan la presencia del Hijo. Pero el Hijo, de alguna manera, diríamos, está en un modo como pasivo. Él recibe el bautismo. Juan le dice, Señor, yo soy el que deberías de bautizar. Haz lo que se debe de hacer para que se cumpla la palabra. Y se manifiesta en ese momento la gloria de Dios en el Padre y en el Espíritu Santo. Pero no ha iniciado en un modo propio el ministerio. Comenzarán a seguirlo algunos discípulos, comenzará a formar el grupo de apóstoles, pero nos dice la lectura del día de hoy que justo en la boda de Caná de Galilea fue el primero de los signos donde el Señor manifestó su gloria. Y manifestando esa gloria, esa alegría, ese gozo, ese salir al encuentro de los demás y ese salvar de las dificultades a un matrimonio, a un par de jóvenes que van a celebrar su alianza. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios y de interpretar la palabra de Dios a la luz del Evangelio, pero tomando en cuenta cuándo fue escrita y a quién le fue revelada. Estamos hablando de una comunidad judía. No sé qué tanto conocen ustedes, qué tanto han visto que hay algunos alimentos que son alimentos de la comunidad judía que traen una etiqueta que dice kosher. Quiere decir no contaminado. Quiere decir que tiene una preparación especial. Y en el caso de los vinos kosher que se utilizan en los templos, además ese vino para ciertas alianzas, para ciertas ceremonias, tiene una preparación muy particular. Porque mientras la gente lo está preparando, está todo el tiempo haciendo oración. No es simplemente meterlo en una máquina y ya hay que lo expriman las uvas y lo dejamos fermentar y no es así, no en la tradición judía. Y el vino justamente es un vino en el cual se va a utilizar en una ceremonia de una alianza entre dos familias que hacen sus promesas ante Yahvé, ante Dios Padre. Es una ceremonia muy especial, es una ceremonia donde los novios no pueden quedar mal. Si en una ceremonia como las nuestras no pueden quedar mal para los judíos, es imperdonable que haya un problema de ese tipo en una boda, por lo menos así lo era. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestra Madre Santísima atenta siempre al cuidado de los demás y atenta al matrimonio y a las familias, se da cuenta de que,
Estos chavos están muy verdes, no prepararon suficiente vino y como decía por ahí una canción de Chava Flores sobre las bodas, ¿no? Y ahora sí llegaron los gorrones y hay que esconder botellas y jarrones. Y claro, pues si yo no preveo, adiós vino, papi. Y de pronto ya no hay vino. Y la fiesta, y los novios, ¿y cómo van a quedar los novios? Y María con esa delicadeza va con nuestro Señor y le dice, ya no tienen vino, ya no tienen vino. Y el vino implica la alianza. Y entonces, claro, nuestro Señor, tratando de ser sutil, pero entendiendo que sus palabras llegarían hasta nosotros, dice, ¿qué podemos hacer tú y yo? En una alianza, hermanos, una alianza que por el bautismo, una alianza que por una boda, una alianza que en una comunidad el Señor se compromete, la pregunta no es, hazte un lado que yo voy a hacer. ¿Qué es lo que nuestro Señor podría haber dicho? Ya no falta vino, truena los dedos, anda, ve y recoge. No, es que no es así. Lo primero que dice es, ¿qué podemos hacer tú y yo? Y María no nada más dice, pues hazte bolas, tú eres el que haces los milagros, ¿a mí qué me dices? No, María se compromete, María se corresponsabiliza, María toma una parte activa en la situación. Ella sabe que ella no va a hacer el milagro. Ella sabe que el milagro lo va a hacer su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ella sabe que tiene que hacer algo porque la pregunta de Cristo no es en vano. ¿Tú qué vas a hacer, mami? Sí, ya me avisaste. ¿Qué más? Ahora, ¿qué más vas a hacer? Y entonces comienza a conchavarse a los meseros, ¿no? Y les llama a todos los meseros y los pone delante de su Hijo. Y les dice, hagan lo que Él les diga. Tantas veces, hermanos, en un matrimonio, en una familia, nos cuesta trabajo evangelizar. Y a veces nos sentimos mal y nos sentimos derrotados porque vemos que mis oraciones y que esto y que aquello y que yo esté haciendo todo lo que necesito para que mis hijos vayan por buen camino, el mundo los corrompe, la sociedad los maleduca, los lleva por mal camino, pero el Señor te sigue preguntando lo mismo. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para que haya un cambio efectivo? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para que mi gracia llegue hasta donde debe de llegar? ¿Qué es lo que tú te vas a comprometer para que todo lo que yo he hecho, compadeciéndome de ustedes, entregándome en mi pasión, en mi muerte, en mi crucifixión, resucitado, en la entrega que te he hecho del Espíritu Santo, ¿y tú qué vas a hacer? Y María evangeliza, y María nos lleva al encuentro con Cristo, y María le dicen, haga lo que Él les diga, y lo que tenemos que hacer es eso, aprender a escuchar a Cristo y preguntarme, Señor, ¿tú qué quieres que haga? Señor, ¿qué necesitas? Señor, ayúdame a escuchar tu palabra. Señor, ayúdame a corregir mis errores, a regularizar mi situación familiar, a amarte sobre todas las cosas y amar a mis hermanos como tú no, pero ayúdame, yo estoy perdido, no veo con claridad, la sociedad, el pecado, las situaciones generales me abruman, me acosan, no entiendo. Si tú te acercas con humildad a hacer oración, si tú te acercas con sencillez al Señor, el Señor quiere compartir su gloria contigo. ¿Por qué? Porque eres su hija amadísimo, su hijo amadísimo. Y lo que el Señor nos dice, si ponemos atención a su palabra, dice, Dios nos ha llamado por medio del Evangelio, ¿para qué? Porque quiere hacerte partícipe de su gloria. El Señor no quiere estarte molestando, el Señor no quiere hacerte la vida de cuadritos. La vida de cuadritos te la haces tú por salirte de la voluntad de Dios. Los errores, los problemas, las desgracias, las angustias, te las ganaste tú a pulso por no hacer la voluntad de Dios y oír su palabra. El que esté cansado, el que esté fatigado, que venga conmigo porque mi yugo es suave, mi carga es ligera.
Están en una situación que no es agradable, sí, yo lo sé. Para que tú puedas llegar hasta la gloria eterna, toma tu cruz de cada día y sígueme. Señor, pero ¿dónde? ¿Por qué camino? Yo soy el camino, yo soy la verdad. Deja de mentir, yo soy la vida, deja de buscar la muerte. Yo soy la resurrección. Deja de andarte arrastrando en medio de la oscuridad. Renueva tu alianza conmigo. ¿Cuándo renovamos la alianza con nuestro Señor a partir del vino? En la Eucaristía. En la Eucaristía. Es su sangre que comparte con nosotros para renovar esa alianza. ¿A qué vienes a misa? A renovar tu alianza, a recibir la gloria de Dios, a participar de su palabra, a que escuches que María Santísima y tu conciencia te digan, haz lo que Él te dice, ponle atención, arregla tus entuertos, endereza tus caminos, haz bien las cosas. De tal manera que el Señor pueda alegrarse contigo y tú con Él y goces de su gloria. En cada uno de ustedes, hermanos, se manifiesta el Espíritu de Dios, no para que vivas conforme tu egoísmo, dice San Pablo, para que vivan conforme el bien común. Porque esa alianza que Dios hace contigo es para tu alegría, para el bien de tu familia y para toda la comunidad, para el bien común. Pidámosle al Señor que nos ayude a renovar esa alianza. Pidámosle al Señor que nos conceda confiar plenamente en Él. Pidámosle al Señor que podamos realmente alcanzar la paz, la unidad, protegernos, ayudarnos, renovar nuestra alianza de amor con Él en esa escucha del Señor, en esa boda que quiere hacer con cada una de las familias, en esa realidad de que Dios se compadece de nosotros y nos dice que Él no nos abandona para que Él, cumpliendo con su parte y tú cumpliendo con la tuya, goces de la gloria del Señor, tú y toda tu familia, que así sea.